Hola, buenos días. Qué chévere volvernos a encontrar en clases de ciencias sociales de grado cuarto. Un fuerte abrazo y saludos a todas las familias del Colegio Quiroga Alianza, especialmente a las familias de grado 401, 402 y 403. El presente video tiene como fin resumir la clase del día 14 de julio que se desarrolló con la profe Janet Prieto y yo, Javier Murcia, clases sociales para los tres cuartos. Para eso vamos a relatar cuáles fueron las actividades del día de hoy y cuáles son las actividades que hay para las siguientes sesiones y para los siguientes encuentros. Entonces, vamos entonces a empezar por recordar clases sociales 14 de julio, los tres cuartos. Esta clase se hace con la profe Janet Prieto y para la clase de hoy vamos a tener en cuenta que empezamos un nuevo periodo y que dado que empieza un nuevo periodo debemos recordar pues que los contenidos de sociales en grado cuarto empezaron por el asunto de la democracia, el Estado, cómo funciona en teoría un país, etc. En el segundo periodo nos acercamos a los desempeños y a los contenidos geográficos de geografía colombiana y latinoamericana. Y para el tercer periodo en el que estamos nos vamos a encontrar ahora con unas preguntas y con unos problemas acerca de la historia que nos remonta a la época indígena precolombina y los sucesos históricos que van a ocurrir en América después de la llegada de los españoles, antes y después de la llegada de los españoles. Bien, como ustedes lo saben y como se suele trabajar en grado cuarto, la clase empieza con un reto, no con un título. Y el reto que nos convoca y que vamos a trabajar en el día de hoy es ¿quiénes éramos antes de la llegada de los españoles? Bien, para eso vamos a empezar, digamos, relatando un poco cómo hicimos las actividades con los docentes que pudieron asistir a la clase virtual, porque el video que tenemos en este momento es especialmente para los docentes que no pudieron asistir a clase y que, digamos, se ponen al día por medio del presente video. Bien, este es el mapa mundi. Vemos los 5 continentes: América, África, Europa, Asia y Oceanía. Bien, si ustedes ven este mapa, la pregunta que uno se hace es ¿qué continentes están conectados o entre comillas pegados? Es decir, ¿qué continentes están juntos que uno puede pasar de un lado a otro sin la necesidad de recurrir digamos que a vías terrestres o vías marítimas? Digamos que claramente Europa, Asia y África son los continentes que están juntos, que uno puede pasar en teoría caminando. Bien, vamos a ubicarnos un poquito en el año 1492, el año en que los europeos y los españoles invaden América. Para eso vamos a tener en cuenta una cosa y es una cosa importante que trabajamos en historia, y es que debemos tener en cuenta que el mundo estaba literalmente partido en dos. Y es que África, Europa, Asia y Oceanía no conocían o no sabían lo que estaba pasando acá en América. Y en América no sabíamos lo que estaba pasando en el resto del mundo. Es decir, el mundo literalmente estaba partido en dos territorios que se desconocían entre sí. O eso es lo que nos ha dicho la historia hasta el momento. Bien, para eso vamos a tener que contextualizar o ubicarnos un poquito. Ubicamos entonces una línea del tiempo que nos ubica en el año 30, en el año en que se suele decir que Jesús, pues pasaron todos los acontecimientos relacionados con Jesús, y el año 1492 en el cual es el arribo o la llegada de los españoles a América. Para eso, entonces, recordamos entonces que estamos hablando de algunos sucesos que pasaron en Europa, Asia y África en esta línea de tiempo. Y estos acontecimientos tienen que ver, por ejemplo, con el Imperio Romano, con la crucifixión y muerte de Jesús,
con los árabes y los musulmanes, con la quema en la Inquisición en Europa, es decir, por ejemplo, con la Inquisición de las mal llamadas brujas y con las invasiones mongólicas. Si el estudiante en este momento no tiene presente estos sucesos históricos, no importa, no es necesario en ese momento, es para hacer, digamos, una línea de tiempo muy cortica con algunos hechos muy importantes que pasaron en Europa, África y Asia. Bien, ahora, la pregunta que nos hacemos acá es, bueno, si estaba pasando esto en Europa, Asia, África, ¿qué estaba pasando en América? Es decir, ¿cuál era la historia o cuáles eran los procesos que estaban pasando en América en ese momento? Para eso, tenemos que recordar una cosita, y es que según la historia, la antropología y las ciencias que se han puesto a estudiar, digamos, la evolución, la historia del ser humano, han coincidido hasta ahora en una cosa, y es que el ser humano como especie nació por acá en África, donde ustedes ven el punto rojo, y que se empezó a desplazar a partir de África hacia distintos territorios. Por eso era que preguntábamos al inicio que cuáles eran los continentes que estaban juntos, que estaban pegados, porque permitieron los tránsitos hacia África Occidental, hacia Medio Oriente, Europa, sur de Asia, Oceanía, Asia Oriental y, muy importante, lo que conocemos como el estrecho de Bering entre Rusia y América, entre Asia y en América. Por eso tenemos entonces que recordar otra cosita, y es que según algunas teorías, y dado que se dice y los historiadores han coincidido en que el ser humano como especie surge en África, entonces la pregunta es ¿cómo el ser humano llega a América si en teoría estos continentes están separados? Lo que ha hecho la historia y la antropología es que el poblamiento de América se hace por tres vías. Se hace por el estrecho de Bering, entre Rusia, lo que es actualmente Rusia, y Alaska. Algunas exploraciones marítimas a partir de Oceanía, islas polinesias, que son estas islas cercanas a Australia, y algunas exploraciones por el Polo Sur. Esas son las tres explicaciones que se ha dado la historia hasta este momento, y da cuenta un poco de las teorías del poblamiento de América. Es decir, el poblamiento de América, según la historia, se ha dado por migraciones desde Asia Oriental y desde Oceanía. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces vamos a tener que empezar a pensar que el ser humano americano vino de otro lado, vino de Asia. Bien, acaba la primera actividad. En una hoja del cuaderno, completa del cuaderno con un dibujo grande, su merced va a dibujar un indígena, tal como se lo imagine, como se le ocurra, como lo recuerde. No vale buscar en libros, en internet, preguntarle a nadie en ese momento. Necesitamos es que su merced dibuje un indígena tal cual como se lo imagina. Para eso va a tener 5 minutos, entonces si quiere puede parar este video, dibújelo y continuamos. Bien, se supone que ya el niño dibujó el indígena. Ahora, vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio, y es que seguramente hay muchos chicos que llegan a dibujar al indígena de esta forma. ¿Y cómo es? El típico indígena semidesnudo, con plumitas en la cabeza y con pintas naturales en el rostro. Sin embargo, el niño está seguro, o usted está seguro, que todos los indígenas son así. Ahora la pregunta es, ¿estas imágenes que usted ve en la izquierda son indígenas? La pregunta que se hace es por una sencilla razón, y es que usualmente se nos han mostrado a los indígenas de esta forma. Pero miren que no es la única forma. Los indígenas en América tienen muchas formas, muchas creencias y muchas formas de vestir diversas y diferentes. Este ejemplo es muy sencillo, por ejemplo, para pensar. Usted imagínese un indígena en Bogotá hace 500 años. Hace 500 años, con el frío tan bravo que hacía en Bogotá en esa época,
Y usted imagínelo semidesnudo o con taparrabo, eso era una cosa impensable. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a pensar es que la imagen del indígena, eh, aunque no la imaginemos así, no es igual en todo lado. Por ejemplo, es una imagen o un dibujo de un indígena muisca, acá en la zona de Bogotá, indígenas aztecas, indígenas alconquinos en el occidente de Estados Unidos, y aunque no parezca y parezca curioso, son indígenas de Alaska y Canadá. Se imagínese un indígena semidesnudo en Alaska y Canadá, pues se muere del frío. Bien, listo. Ahora, recuerden la línea de tiempo que habíamos hecho al principio, que todo lo que ha pasado en Asia, África y América en 1492 años, pues mientras esto estaba pasando en esta parte del mundo, en esta otra parte del mundo estaban pasando otro montón de cosas interesantes, diversas, históricas, que nos van a poner a pensar en otro mundo totalmente diferente. Por ejemplo, en México estaban los toltecas, digamos, los grupos indígenas que estaban antes de los aztecas, los mayas, los incas, los muiscas, los quimbaya, bueno, los muiscas también. Hay un montón de grupos indígenas acá en América que estaban haciendo cosas, construyendo ciudades, construyendo conocimiento, mientras en Europa, Asia y África estaban pasando cosas totalmente diferentes. De hecho, esta línea de tiempo, uno usualmente representa los calendarios de forma cuadriculada y lineal, como una línea recta, pasado y futuro. Sin embargo, miren que para los indígenas la representación del tiempo es algo diferente. Esto es un calendario maya y un calendario azteca. Es decir, los ciclos se repiten, los tiempos se repiten. Es otra forma de concebir el tiempo. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque ahora lo que vamos a hacer es tratar de ubicar unos grupos indígenas en este mapa que aparece en la actividad 2 de la guía número 7 que aparece en la página de internet del colegio. Que lo que vamos a hacer es que ustedes tienen este mapa en la guía. Vamos a ubicar estos grupos, 6 grupos indígenas en este mapa. Entonces, por ejemplo, los muiscas, actual Colombia, en este mapa donde los ubicamos. Entonces, de hecho me echo para atrás un poco. Por ejemplo, los mapuches los representamos con color amarillo en el sur de Sudamérica, entre Argentina y Chile. Y los aztecas mexicas los ubicamos en México. Ahora, los muiscas, actual Colombia, de hecho el centro de Colombia, ¿dónde los ubicaríamos en este mapa? Te va a coger un color, va a coger 6 colores diferentes y a cada uno le va a dar un color diferente. Entonces, por ejemplo, los muiscas los vamos a ubicar, no sé, de color negro. Entonces, ubicamos el color negro y escribimos muiscas. Los incas en el actual Ecuador, Perú y Bolivia, incluso abarca un poco de Chile, la zona norte de Chile. Entonces ubicamos a los incas en el actual Bolivia y Perú. Por acá. Los alconquinos, que es el actual occidente de Estados Unidos. Bueno, acá se me pasó escribir Estados Unidos, perdón. Entonces ubicamos a los alconquinos con otro color en el occidente de Estados Unidos. Los mayas en el actual sur de México y Guatemala. Y estos manes sí que eran inteligentes. Por ejemplo, esa es una representación de los números mayas. El 0, el 1, el 2, el 3, etc. Y de hecho estos manes eran tan pilos que mientras en Europa seguían trabajando con los números romanos que no trabajaban, que no tenía el 0, los mayas ya se lo han inventado. Y el 0, pues los que saben más de matemáticas saben que con el 0 se extienden las posibilidades de operaciones matemáticas, para que lo tengamos en cuenta también. En algún momento lo vamos a ver más a profundidad. Los Inuit en Canadá son los manes que se inventan los iglú. Entonces, con un color vamos a ubicar a los Inuit en Canadá, por acá, en el actual Canadá y Alaska. Y los Caribe, que de ahí proviene
el nombre Mar Caribe, los vamos a ubicar entre Venezuela y las actuales islas del Caribe. Bien, teniendo en cuenta esa actividad, entonces vamos a dejar la tarea. La tarea va a ser muy sencilla. El mapa que trabajamos, que usted debió haber acabado con los colores y con la ubicación de los grupos indígenas, lo va a terminar y lo va a enviar vía WhatsApp o vía correo al profe Javier, en el caso de 402 y 403, y a la profe Janet, en el caso de 401. Bien, va a enviar también el dibujo del indígena que hicimos hace un momento con las siguientes preguntas. ¿Por qué dibujó al indígena así? ¿O por qué dibujaste al indígena así? ¿Crees que todos los indígenas visten con taparrabo? ¿Andan semidesnudos y con plumitas en la cabeza? Y la tercera, Bogotá generalmente es tierra fría. ¿Crees que un indígena que viviera hace 600 años en esta zona del país vestiría solo con taparrabo? Entonces, esos puntos, esta tarea, la vamos a enviar vía WhatsApp o vía correo al profesor Javier en el caso de 402, 403 y en el caso de la profe Janet Prieto para grado 401. Finalmente, para la próxima clase vamos a necesitar dos materiales. Vamos a necesitar octavo de cartulina negra y tizas. Como sabemos que algunas familias tienen alguna dificultad con adquirir materiales en esta época, ya sea porque las papeleras están cerradas o porque de pronto no tienen la posibilidad, no importa, no nos vamos a complicar. Y simplemente si no podemos tener estos materiales que no son obligatorios porque de pronto no se puede adquirirlos, entonces vamos a trabajar es con cuaderno, colores y lápiz. Bien, ojalá ya tengamos la guía 7 de sociales para la próxima clase. Y vamos a tener la próxima clase el viernes, me pasó acá la fecha, viernes 17 de julio a las 7:30 de la mañana. El link de Zoom, la clave y la contraseña y el código se envían por los grupos de WhatsApp de 402, 403 y 401. Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar por WhatsApp con los profes respectivos, 402, 403 conmigo, Javier, y 401 con la profe Janet Prieto. Bien, muchísimas gracias, que tengan un buen día y chévere volvernos a ver en clase.